Bienvenidos a Sentados a la Mesa, un espacio diseñado para los padres que quieren transformar la educación y formación de sus hijos desde el hogar, retornando al diseño original. Aquí hablamos temas de actualidad sobre educación, cosmovisión, diseño, gobierno y hogar. Con ustedes, Ricardo y Ana María Bañoli, fundadores de Transition. Les saludo a Ana María Bañoli, fundadora de Transition, y hoy quiero hablar de la educación como discipulado. La educación es un discipulado. Todo maestro está discipulando a aquel pupilo que tiene en el aula de clase, sea un aula de clase de 4 paredes o sea un aula de clase al aire libre. Los maestros estamos ayudando a la formación del pensamiento crítico en nuestros hijos. Y hoy tenemos una serie de ideologías flotando alrededor de nuestros hijos en el ambiente y tiene muchísimo que ver con el maestro y con este concepto de que la educación es un discipulado. Por muchísimos años, y ya es evidente para aquellos que estamos hace tiempo estudiando sobre el sistema educativo y entendemos lo que es una ideología, sabemos que la educación está relacionada con un poder gubernamental para formar el pensamiento de las personas. Y ahorita tenemos una batalla enorme, tanto en escuelas como en las calles, como en los lugares de trabajo, en nuestras propias casas. Escucho con frecuencia esta batalla ideológica por causa de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero este podcast es para hablar específicamente para aquellos padres que están considerando comenzar a educar en casa o que ya están educando en casa y se encuentran con una serie de barreras ideológicas de pensamiento. Todos los padres son maestros. Lo queramos o no, la posición que se nos ha sido asignada como padres es magistral porque estamos modelando constantemente a nuestros hijos una manera de vivir. Y eso nos lleva a la reflexión de qué es lo que estamos modelando. ¿Cómo estamos discipulando? Directa o indirectamente, estamos constantemente enseñando a nuestros hijos en casa, no solamente el área académica, sino también cómo vivir, cómo tomar decisiones y basadas en qué. Allí es donde entra el tema de la ideología y qué es lo que estamos formando en nuestros hogares. Este es un tema vital, confrontativo, pero muy profundo y muy importante para este tiempo. Porque como padres nosotros primero tenemos que evaluar la ideología que hemos aprendido, quién nos la enseñó, cómo nos la enseñaron, de dónde viene, para poder corregir y poder alinear nuestro pensamiento a una manera de pensar del reino, a una manera de pensar de nuestro creador, de un padre hacia sus hijos, del padre original, porque lo podemos ver desde el libro de Génesis. Tenemos un padre que fue un maestro también y tenemos un padre que dejó un ejemplo desde el principio de cómo ser padre. Y luego vemos otra serie de sus características, pero quiero enfocarme en que el matrimonio, el hogar, la paternidad no tiene origen en una definición humana, ni ninguna ideología humanista puede definir realmente algo que le pertenece al diseñador original. Así que todas las propuestas que estamos viendo hoy en día o que escuchamos vienen de propuestas de personas, no vienen del diseñador original que habló y definió cómo construir una casa, cómo tomar decisiones para la vida, cómo construir una vida en temor reverente a Él. Cuando digo temor no es en miedo, sino reconociendo que Él, como padre y como maestro, sabe más que nosotros, que el creador sabe exactamente lo que nos vamos a enfrentar y las decisiones que vamos a tener que tomar en algún momento y nos dejó un manual. Pero ¿cómo todo esto conecta con la educación en casa? Bueno, desde la casa es que nace este diseño. Y la educación en el hogar o homeschooling, como se conoce hoy en día, no es un movimiento reciente, es un movimiento desde Génesis. Para aquellos que han estudiado de pronto un poco más de 3 años hacia atrás, lo que es la educación en el hogar y lo han vivido, sabemos que es la manera original de formar a los hijos y así fue durante un tiempo en la historia de la humanidad. Se llevaban tutores a las casas, se enseñaba a aquellos futuros administradores o reyes o gobernantes en los hogares. Y no me estoy refiriendo solo a ejemplos bíblicos, me estoy refiriendo en términos generales. No es un modelo nuevo, no es un diseño nuevo. Es un diseño que nace, como dije anteriormente, desde el Génesis, en donde vemos un padre, una madre, conformando un hogar, siguiendo la instrucción de su creador para formar a sus hijos. Y obviamente ahí se cometen errores y demás que hablaremos en otros episodios. Pero para este capítulo, la educación es un discipulado. Quiero dejarles sembrado esta
afirmación o esta verdad. Porque cuando nosotros decidimos educar en el hogar, para toda esta comunidad preciosa que nos sigue sea por YouTube o sea por nuestros canales de podcast, saben que están tomando una responsabilidad en sus manos que muchas veces parece muy difícil, que no la saben hacer, y más si son la primera generación dentro de sus familias que van a comenzar a educar en casa. Se sienten solos, se sienten confrontados, se sienten incómodos, tienen muchísimas preguntas, pero déjenme decirle que están siguiendo un diseño original antiquísimo, que estuvo antes que nosotros, que inclusive existió antes que existiera un colegio, sea público o sea privado. El modelo original era en las casas. Y usted puede afirmarse en esa gran verdad, que no estamos nosotros siguiendo o proponiendo algo alternativo, sino algo que originalmente fue creado, que era bueno, que le servía a nuestros hijos y que fortalecía a los hogares. En el transcurso de la historia aparecen otras propuestas, como colegios y aulas de clase, que por motivos gubernamentales surgen y se separa la familia a temprana edad. ¿Qué estamos viendo hoy? El fruto social de esas decisiones de hace años. A veces tomamos decisiones ahorita, pero no vemos el fruto sino hasta dentro de unas generaciones. Y precisamente esa es la mentalidad dentro de una cosmovisión bíblica. Nuestro Creador tiene una mentalidad generacional y lo que Él estableció original va a tener una repercusión en el futuro de bendición. Pero también Él deja claro que hay un camino que no es de bendición, sino de desobediencia, y también recogeremos el fruto de ese caminar. Entonces, hablando de educar por diseño, que es lo que hablamos aquí en Sentados a la Mesa, con padre y con madre, muchas veces nos sentamos a hablar, bueno, ¿cuál es el diseño original? Hay que retornar al génesis de la humanidad, por lo cual tenemos que definir cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra cosmovisión, yo qué creo, de dónde vengo. Y si yo como padre no tengo eso claro, obviamente me va a quedar muy difícil a veces transmitir estos pensamientos y estas preguntas a nuestros hijos. Necesitamos definir esta identidad que cargamos, de dónde venimos, porque eso va a definir muchas cosas más adelante y va a influir en la educación. Lo bonito de todo esto que estoy diciendo es que hay un camino para enderezar lo que se nos haya salido de control, para enderezar nuestras malas decisiones. Hay un camino establecido por el autor original de la educación, de la vida, del matrimonio y de nosotros, sus hijos, por el autor mismo, un camino de restauración para el tiempo presente. Con esto no estoy dejando un podcast religioso, ni que nos vamos a volver a vivir en las cavernas, ni que nos vamos a ocultar y a esconder y nos vamos a separar de lo que está pasando actualmente en el mundo, sino que los principios que eran originales todavía están activos y presentes y funcionan en tiempo actual. Aún en medio de la crisis, aún en medio del caos mundial, quienes retornen a esos principios de vida originales van a poder entonces vivir en la bendición que esto mismo propone. Pero ¿cómo esto cabe dentro de educar es un discipulado? Pues precisamente, si yo entiendo el poder de la educación, yo voy a evaluar exactamente qué principios de vida voy a dejar a esos pupilos, a esos discípulos, para que puedan utilizarlos en el futuro. Y este principio lo han utilizado en tiempos anteriores presidentes para manipular sociedades y para manipular las futuras generaciones, haciéndoles creer lo que ellos necesitan que crean, porque la educación trabaja directamente con la formación ideológica. Estos términos que estoy usando, usted los puede investigar, pero es tiempo que todo papá, toda mamá, no se deje guiar por los videos, ni siquiera por este podcast, sino que haga su trabajo en casa, estudie, reflexione y evalúe su propia manera de pensar, de dónde se lo enseñaron, cómo se lo enseñaron. Y no estoy hablando de la primera generación, sino muchas veces mirando hacia atrás, de dónde viene la manera de gobernar actualmente, de dónde viene la razón por la que yo hablo de determinada manera, de dónde viene por qué estoy haciendo las cosas hoy en día. Y en ese proceso de introspección, nosotros vamos a poder corregir cosas que de pronto estamos trayendo a nuestras casas y que pueden llegar a dañar una identidad original que le fue dada a nuestros hijos desde el momento mismo de su concepción.
En este canal creemos que todos los seres humanos tienen un propósito y que venimos de la mano de nuestro Creador. Manejamos una cosmovisión bíblica, una cosmovisión creacionista, no evolutiva, porque no creemos que seamos una casualidad. No creemos que tengamos simplemente una oportunidad salida de no sabemos dónde para caminar por esta tierra y luego les tratamos de dar alguna explicación espiritual a las cosas. Creemos que tenemos un Padre, autor de la vida, que dejó un libro, manual de vida, y que tenemos todavía mucho que aprender. Y por supuesto, en estos tiempos tan difíciles, creo que muchas familias están entrando a buscar genuinamente de ese Dios que llaman muchos, pero que originalmente era un padre, porque una de las crisis mayores que tenemos es que nuestros hijos no saben quiénes son, porque los padres no saben quiénes son. ¿Y por qué no sabemos quiénes somos? Porque fuimos desconectados de la fuente que nos creó y no tenemos una identidad clara porque no sabemos de dónde venimos, ni para qué estamos en la tierra. Y es la crisis y es la pregunta más frecuente de la humanidad, año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo. Es solamente ver la historia de la humanidad y usted podrá encontrar muchas de las propuestas que se han hecho y que mucha gente sigue para tratar de definir su vida. Pero en este capítulo, que tiene que ver con educación en casa, usted desde su casa puede hacer una grandísima diferencia. Cuando la educación regresa a su diseño original y regresa al epicentro, que es la casa, allí comienza la restauración. Allí comienza un proceso de revisión y de impartir una sustancia de vida que no proviene de seres humanos, que no proviene de filosofías de personas, que no proviene de los estudios teológicos de nadie, sino de una relación que inclusive una relación original que fue cortada por causa de la desobediencia. Usted lo puede leer en Génesis. El error más grande fue desobedecer. No fue el pecado como tal, fue la desobediencia de aquellos que tenían a cargo toda la administración de un huerto. Y lo mismo sucede en este tiempo en nuestras casas. Padre, madre son los administradores de un huerto, de una casa. Y tenemos pautas para administrarlo. Y no estamos solos en el asunto. Pero cuando recibimos las instrucciones necesarias de cómo hacerlo, nuestro trabajo es tomar el consejo y obedecer, aunque signifique ir en contra de la corriente. El obedecer la instrucción de nuestro Creador y de adquirir las herramientas necesarias para este tiempo nos va a alinear a esa identidad original por la cual estamos sobre la tierra. Por eso insisto, la educación es un discipulado. Nosotros en la casa no solamente estamos dándole a nuestros hijos un material académico, estamos velando por la madurez emocional, física y espiritual de ellos, porque somos seres integrales. Y una de las crisis mayores que estamos viendo es que tenemos un sistema educativo que solamente se enfocó en resaltar la capacidad académica, en forzar a las personas a buscar una identidad en títulos y en galardones que no solucionan nada, porque al fin y al cabo esos títulos se enfocan en las habilidades, talentos y dones que el mismo Creador nos dio. Pero ¿cómo yo uso un título para definir mi vida o le enseño a mis hijos que ese título y esos estudios le van a enseñar cómo utilizar mejor lo que ya tiene y lo que ya le dieron desde que nació, pero que no define quiénes son? Nosotros no somos definidos por nuestra capacidad académica o intelectual. Ya fuimos definidos por un Padre Creador. Esa es la verdadera cosmovisión bíblica, evangélica, que sabemos también ha sido truncada, ha sido dañada, tiene muchas áreas turbias, pero no podemos desligar la educación como elemento crucial dentro de la formación de una cosmovisión y la educación en sí misma como herramienta de discipulado, sea para bien o sea para mal. Así fue diseñada por nuestro Padre. Y el trabajo de los padres en casa es instruir a sus hijos en discernimiento y en el temor reverente a ese Creador. Y aclaro nuevamente, no es sembrarles miedo ante su Creador, es reconocer la autoridad paterna, es reconocer que hay un Creador sobre nuestra vida que sabe lo que necesitamos y del cual necesitamos el consejo y por tanto nos sometemos a su consejo. Eso se enseña, se modela y se transfiere de generación en generación. Otra de las crisis que vemos ahorita es una crisis religiosa, es una crisis de fe, como la crisis educativa y como las crisis sociales.
todo está en un momento de mucha sensibilidad y muchos sistemas están cayendo porque no fueron diseñados con esto en mente que estoy diciendo, donde la educación como elemento principal de formación ideológica incluye y no desvincula a nuestro creador de la vida del ser humano. Le invito a que haga una investigación breve cómo fue poco a poco siendo eliminada esta verdad de tener un creador y suplantarlo con la idea de que no tenemos creación, que no tenemos un creador o un diseño mayor inteligente que planificó nuestra vida. Y al haber infiltrado estos pensamientos año tras año, siglo tras siglo, por supuesto vemos frutos. Y al ver los frutos vemos juventud en depresión, cambiándose su género, si pueden, definiéndose de maneras como les plazca, pero no teniendo claro quiénes son. Y eso viene desde una raíz ideológica que fue plantada de generación en generación. Y desde la casa tenemos una grandísima oportunidad como padres, sobre todo hoy en día que muchísimos padres están entrando a la educación en el hogar. Se están dando cuenta los padres que el sistema educativo original, en su fundamento, no funciona porque el producto final lo estamos viendo ahora en la sociedad, de deterioro en deterioro. No es que las cosas que estamos viendo ahorita sean completamente nuevas. Estamos viendo un deterioro mayor. Y cuando yo hablo con los padres, eso es lo que escuchamos. En nuestras conferencias, en nuestros espacios de Padres por Diseño, escuchamos a los padres dándose cuenta de los ambientes tan difíciles en los que sus hijos están. Y no estoy generalizando, porque sé que hay algunas escuelas que están bien y hay unos padres que están tranquilos, pero en el fondo muchos padres están preocupados por el futuro de sus hijos, por seguir corrientes que les están presentando. Y con este podcast quiero invitarle a que haga una evaluación y una pausa y evalúe cómo está usted educando a sus hijos desde la casa, cómo los está discipulando y qué fruto está bien. Y si el fruto no está bueno, usted tiene la oportunidad de corregir, de alinearse, de rectificar su caminar y sobre todo de arreglar la relación con sus hijos, cuando el principio bíblico es el eje de todo lo que usted enseña. Esa es la bendición más grande que usted tiene, saber que hay un Padre misericordioso por encima de todas las cosas, que siempre está velando por la restauración de los hogares. Tenemos un Creador que está a favor de la familia, que está a favor de que los padres tengan autonomía y toda la autoridad para formar a las siguientes generaciones. Es una autoridad delegada por nuestro Creador, no es una autoridad delegada por ningún gobierno. Y por tanto, cuando usted decide educar en casa, usted está ejerciendo su autoridad legal y legítima, porque aún legítima hablando desde el punto de vista bíblico, dado por su Creador, pero también a través de los derechos humanos y de la Constitución, se establece que los padres tenemos el derecho de escoger el mejor sistema educativo que consideremos para nuestros hijos. Entonces, retornando a la afirmación inicial de este podcast, la educación es un discipulado. Es el modelo educativo original. No estamos hablando de algo inventado por nosotros. De hecho, lo que hacemos en Transition es darle continuidad a ese diseño original en tiempo presente con las herramientas actuales y capacitar y ayudar a los padres a poder refrescar su pensamiento, renovar su pensamiento y ubicarse no solamente en la responsabilidad y los beneficios, sino en su rol integral dentro de la casa, que por supuesto tiene que ver con ser maestro, que tiene que ver con ser ese discipulador de sus hijos, avalado por las Escrituras. Nos encontramos con muchas inseguridades en los padres y sí creemos que todo padre necesita una capacitación, tanto espiritual como emocional. No diría profesional porque no es necesario ser docente para ser padre. No era un requisito ser docente para yo ser padre. Pero siempre cualquier capacitación profesional, conocimiento adquirido puede contribuir, por supuesto,
al fortalecimiento de un padre y una madre. Pero lo más importante es entender nuestro rol asignado, espiritual, desde su origen, por quien nos hizo ser padres. Si usted cree que la vida proviene de un creador, pues ese creador le dio a usted el enorme privilegio de ser padre o de ser madre. No se lo dio un gobernante, no se lo dio un presidente. Por tanto, usted le rinde cuentas a aquel que le entregó esos hijos. Y es usted el responsable directamente de la formación, la manutención y el desarrollo de esos chicos hasta que sean adultos. Y todos rendiremos cuentas de lo que hagamos finalmente. Pero cuando se hace de la manera original, el fruto es el original. Hay un capítulo muy profundo de Deuteronomio que habla de la bendición y la maldición. Y todo depende de nuestra elección, pero está claramente delineado. Cuando tomamos el camino de la humildad, del reconocimiento, de ese temor reverente hacia un creador, en medio de ese camino se cometen errores, pero siempre está su mano, su misericordia y su amor restaurando esa casa. Pero si decidimos irnos por nuestra propia cuenta y hacerlo a nuestra manera y formar una ideología con mezcla de filosofías, de estudios de personas, eliminando por completo la palabra del Señor, pues la palabra del Padre, la Biblia, tendremos en unos años serios problemas como lo estamos viendo ahora. Muchos de los problemas que tenemos ahora lo estamos viendo porque el origen o lo original fue tergiversado, fue cambiado, y así como vemos frutas transgénicas hoy en día, pues vemos vidas transgénicas. Vemos un sistema educativo transgénico. Vemos enseñanzas cambiadas, adulteradas, que no eran lo original. La invitación es a retornar al diseño original educativo. Por eso decimos en Transition, la educación es un diseño, pero es un diseño macro, grande, amplio, que sin embargo comienza en la casa. Imagínese usted la formación del pensamiento, de la ideología de una persona, comienza en casa. Los 10 primeros años de la vida de un ser humano son cruciales, son el fundamento para la vida. Usted que me escucha ya que es adulto, de pronto pueda recordar su infancia y ahora usted pueda ser testimonio de cómo esa infancia lo influenció a pensar, a tomar decisiones. Todos venimos de un lugar de nacimiento que nos influye hasta el día de hoy, a menos que le permitamos al Padre instruirnos en cómo Él nos creó y podamos corregir aquellas cosas que de pronto no nos enseñaron o que nos enseñaron mal y nos sacaron de nuestro propósito. Una vez usted retorna a los brazos de quien lo creó y permite que ese diseño educativo original sea restablecido para su vida como padre primero y luego para sus hijos, donde había desorden comienza a haber un orden y muchas cosas se aclaran y empezamos a entender el porqué de cómo somos, por qué tenemos las habilidades que tenemos, por qué hemos vivido ciertas cosas en nuestra vida y empezamos a adquirir una identidad clara. El problema viene cuando eliminamos de la educación al creador original de la educación y empezamos a generar una serie de ideologías. Pero siempre termina en esto. La educación es una herramienta de discipulado. Los gobiernos como el de Hitler en algún momento entendieron esto y fueron directamente a la niñez y a la juventud para formar su pensamiento intencionalmente y construir su gobierno, el cual hemos visto el desastre que ha causado la humanidad. Y todo gobernante lo sabe, todo gobierno sabe que la educación es sumamente vital para poder controlar a una población, para poder darle forma a una sociedad. Pero lo sabe, pero déjeme decirle, era el diseño original. El creador del ser humano ya sabía este principio. Yo le pregunto a usted, ¿prefiere usted depender del que sabe todas las cosas y que tiene el diseño original para la bendición de su casa? ¿O prefiere usted seguir a personas que están tratando de resolver problemas eliminando al que desde el principio dio la solución? Es una pregunta para todos nosotros cuando estamos educando en hogar. Quiero terminar con esa pregunta para usted. Si quiere, déjenos sus comentarios. Este es un capítulo que nos llama a la reflexión y a la evaluación porque
Nosotros cuando educamos en casa estamos escogiendo el currículum, el material educativo que nuestros hijos van a estar leyendo. Y nosotros vamos a traer libros, plataformas, material didáctico, estaremos en grupos. Y esas decisiones de traer estas cosas a nuestra casa son influenciadas por nuestra cosmovisión, por nuestra ideología. La palabra dice también que así como el hombre piensa, tal hace o tal es él. Nuestro pensamiento nos lleva a la acción. Pero resulta que el pensamiento se forma a través de la educación. Es decir, nuestro pensamiento se forma a través de un discipulado. Y si yo actúo de una manera, en este momento, actúo porque previamente me fue enseñado de esa manera. Ahora usted haga la evaluación de cómo le enseñaron. Y si tiene la oportunidad de educar a sus hijos en casa o lo está haciendo ya, puede corregir cualquier enseñanza que fue negativa o que fue incorrecta. Lo puede arreglar desde ya. Lo espero en el siguiente episodio. Gracias por seguirnos. Suscríbase aquí en el canal de YouTube si me está viendo por video. Si no, comparta por favor estos episodios con todas esas familias que usted conoce que están ya en un punto decisivo y que creen en mensajes como este que estamos compartiendo. Y de paso le anuncio que viene Educa por Diseño 2025 a la ciudad de Miami, Florida, y haremos un anuncio oficial muy pronto. Estése atento a nuestra página web www.transitioneducation.net y nos vemos en la próxima.